Hola chicos, muy buenas noches. Nuevamente yo, el doctor Eder Noé García Mancilla, para poder darles el siguiente tema de embriología avanzada, que en este caso sería la embriología de ojo. Recordemos, bueno, que en cada uno de los videos que estamos viendo yo tengo que mencionarles que ustedes pueden hacer su propia cuenta de Udox y su propia cuenta de Harper para poder entrar y ver estos videos, que recuerden ustedes son gratuitos. Y bueno, pueden ustedes ingresar también a mi Instagram, que es edergama96. Y bueno, yo soy doctor, en este caso soy estudiante de medicina de la facultad de la UAM, estoy en segundo año. Y bueno, mi nombre es Eder Noé García Mancilla. Yo estaría el día de hoy dándoles la materia de embriología especializada al ojo el día de hoy. Pedirles nada más que por favor, si ustedes tienen alguna duda o alguna sugerencia, pueden hacérmelo llegar a través de un mensaje. Igualmente, si tienen alguna recomendación o que quieran hacerme alguna mención sobre un tema de fisioterapia o de nutrición en específico, recuerden, bueno, que también en este caso yo tengo esas dos carreras concluidas y esta estoy en proceso, entonces pueden hacerme mención de cualquiera de las dos si ustedes tienen alguna duda, ¿sí? Bueno, el día de hoy vamos a ver los aspectos importantes del ojo. Recordar que bueno, el ojo viene de 4 capas. Sin embargo, nada más hacerles mención que el ojo empieza a hacer su formación en lo que serían los primeros 22 días de gestación. Entonces hablamos de que al día número 22 empezaría la formación de este caso, bueno, del ojo. Mencionarle que viene de la pared lateral o del neuroectodermo del prosencéfalo, que es una de las partes más importantes de esta situación. En este caso sería el cerebro anterior. De ahí es una de las capas principales de donde viene. Vamos a ver en este caso que el ojo está conformado o tiene varias partes. Vamos a tratar de analizarlas a fondo, porque recuerden que bueno, si quisiéramos hablar de embriología, bueno, tardaríamos mucho tiempo porque es una parte muy importante tendríamos que verlo en específico cada uno de ellos. Y recuerden, bueno, que las clases aquí de manera avanzada solo duran un periodo de 30 minutos. Sin embargo, voy a tratar de resumírselos y hacerlo un poquito digerible. Vamos a ver lo que es la cúpula óptica o lo que serían los surcos ópticos y la vesícula del cristalino en la primera parte. Posteriormente vamos a ver lo que es la córnea, la retina, el iris y el cuerpo ciliar. Y por último vamos a ver lo que sería el cuerpo vidrio, la coroides y la esclerótica, que son realmente las partes más importantes del ojo. Como les había mencionado, el ojo viene a partir del día número 22. Vamos a ver de qué capas son, que son 4 capas, 4 derivaciones. En este caso son 4 capas muy importantes, que son las siguientes. Son el neuroectodermo del prosencéfalo, que aquí en esta capa, que es la más importante, es de donde se forma la retina y las capas posteriores, así como también el nervio óptico, porque recuerden que esta capa del neuroectodermo proviene del sistema nervioso. El ectodermo de la cabeza superficial, aquí se forman lo que sería el cristalino y el epitelio de la córnea. Y del mesodermo dan la parte fibrosa del ojo, y recuerden la parte vascular también, así como las células de la cresta neural. Y de estas mismas células de la cresta neural proviene la última parte, que son las que van a migrar de la mesénquima y se diferencian hasta la formación de lo que es la coroides, la esclerótica y el endotelio de la córnea. Durante los siguientes días del cierre del tubo neural, es importante que ustedes, bueno, sepan y tengan en cuenta que a los surcos, en este caso ópticos, se les va a denominar también vesículas ópticas, que son alcanzadas por la superficie del ectodermo. Y digamos, este es el tubo neural, es una especie de prisma. Lo que empezamos a ver aquí es que
alrededor tenemos lo que sería el neuroectodermo del prosencéfalo. Es decir, vemos una especie de hoyo. Lo que vemos es lo siguiente, digamos, si mis manos fueran así para que las puedan ver bien, lo que empezamos a ver en esta parte de aquí es la parte de la pared del prosencéfalo, y de la parte de arriba, esto de aquí sería lo que bueno, lo voy a tratar de ejemplificar con esta lapicera. Digamos, si esto fuera una vista lateral, digamos, esta parte de aquí, que sería lo lateral, sería la parte de del ectodermo superficial, esta parte que sería el contorno. La parte de en medio se formaría una especie de Y, de U, que sería aquí. Esta sería la U, sería la pared del prosencéfalo, y lo que está dentro de lo que, es decir, lo amarillo, sería la mesénquima. A partir de esta parte del prosencéfalo se empiezan a formar y a alargar dos surcos, que serían las vesículas ópticas. Esto recuerden que es a partir del día número 22. Eso es lo más importante que tienen que conocer. Al día 24, con el cierre del tubo neural, estos surcos comienzan a hacerse evaginaciones del mismo lado del prosencéfalo, que son los que llevan a hacer el nombre de las vesículas ópticas, que era lo que les había dicho. ¿Esto qué quiere decir? Que hacen contacto con el ectodermo superficial para poder formar el cristalino. Aquí se va a formar una parte muy importante de lo que es el ojo, porque se forma una placa que se tiene como nombre placoda del cristalino. ¿Qué quiere decir? Igualmente, si esta fuera el tubo, ya aquí con las dos fosas, digamos, aquí extendidas, tendríamos, en este caso, tendríamos aquí las dos vesículas, y empieza a formar una placoda. ¿Para qué? Para que esto se empiece a alargar. Esto se alarga hacia un lado y hacia el otro. Es decir, empieza a formarse esto a partir del día 28. Y a partir del día 31, la vesícula y la parte óptica del ojo ya se desarrollaron. Es decir, ya están más amplias. Ya hay un engrosamiento total. ¿Para qué? Para que empiecen a formar la parte del cristalino. Esto no quiere decir que va a perder la forma. ¿Por qué? Porque sigue siendo una especie de tubo, solo alargado. Se empieza a hacer como una especie de tubo alargado. Ahora, a partir del día, bueno, eso en cuanto a la parte más importante, que son los surcos ópticos, que es lo primero que se forma. Ahora, recuerden ustedes que en el día número 32 estas vesículas comienzan a invaginar, formando una capa de doble pared. Es decir, que son las que les mencionaba, que se forma, digamos, una especie de U, para poder generar, en este caso, la parte que está, digamos, enfrente, o esta parte que está enfrente, digamos, se los voy a tratar de ejemplificar en una especie de puño. La parte que está enfrente, esto de aquí, sería la vesícula del cristalino, es decir, la parte más delantera del ojo. Aquí tendríamos lo que sería la capa externa, la capa interna por acá arriba, y detrás tendríamos lo que sería el tallo óptico. Esto al número día 32. En un inicio, lo que sería la capa sensorial y la capa pigmentaria de la copa se encuentran separadas por una luz. Este espacio es un espacio muy importante, el cual va a llamarse espacio interretiniano. A partir del día número 34, esto desaparece y ambas capas se unen, tanto la sensorial como la capa de pigmentación. Ahora, recuerden ustedes que la parte de la vesícula del cristalino es la parte delantera. Y aquí lo vamos a ver. Me voy a acercar un poco a la imagen porque lo estoy tratando de ver. Estos son los surcos ópticos vistos desde otro tipo de vista. No es una vista lateral. Sin embargo, al día 22, como les había mencionado, estos empiezan a hacer unas especies de fosas. Posteriormente, el día 24, ya comienza a hacerse la vesícula óptica de esta forma. Y aquí empieza a formarse el tallo óptico al día 24. Esta es la pared del prosencéfalo. Esta parte de aquí que está en blanco es la mesénquima. Y esta es la parte de lo que vendría siendo la placoda del cristalino, como les había mencionado. Y esto sería para el día 32, es decir, el día ya más avanzado. Esta es la capa sensitiva. Aquí va a llegar por debajo la aorta, una de las arterias, que es la arteria hialoidea, que es la que va a irrigar la parte del ojo. Y esta parte sería la vesícula del cristalino. Aquí es donde se va a formar la parte del ojo y de la córnea. Y en este caso, bueno, aquí está la capa pigmentaria que les había mencionado, la capa pigmentaria.
y la capa sensitiva, que después van a unirse a partir del día número 36, el tallo óptico, y aquí está la arteria hialoidea, y este es el cristalino ya formado para el día 36. Posteriormente, bueno, vamos a ver lo que viene siendo la parte de la séptima semana. Recuerden que las vesículas ópticas también abarcan la parte subinferior de la fisura coroidea. Y a partir de la séptima semana, estos labios o estas fisuras que se fusionan a la boca se convierten y hacen una abertura literal de la abertura redonda, la cual va a ser la futura pupila. Esta parte de la abertura redonda termina siendo la pupila, que es una parte muy importante del ojo, que prácticamente es la que nos permite hacerse, bueno, que dilata y también se hace pequeña, se contrae y se hace grande. Entonces aquí también es una parte muy importante. Alrededor de la quinta semana, hablamos de que unas 2 semanas antes de que surja la pupila, estas células que están en contacto con el ectodermo superficial se elongan y era lo que les mencionaba, forman lo que es la placoda cristalina, que posteriormente se va a invaginar y se va a convertir en lo que les había mencionado, que era la parte más externa del ojo en ese momento, que era la vesícula del cristalino, y se separa de lo que viene siendo el ectodermo superficial. Posteriormente, bueno, vamos a tener lo que sería la formación de otro artículo que es importante, que es la córnea. En esta parte de la córnea tenemos que es la formación de la córnea, es el resultado de una serie de fenómenos que va relacionado con lo que es la parte del cristalino sobre el ectodermo. Aquí ya lo tenemos arriba o sobre de él. Y en la semana número 13, esta vesícula se induce en el ectodermo y da la formación de la córnea. Todo esto es posible gracias a que el cristalino produce un cambio de las células que tienen, las cuales van a aumentar su tamaño. En este caso, al terminar el proceso, comienzan a secretar varios tipos de colágeno, que es el 1, el 2, el 9, el cual, bueno, vienen del origen del epitelio y dan origen al estroma primario, que el estroma, recordemos, es un cambio de epitelio. Y como les había mencionado, bueno, la córnea viene dependiendo de la vesícula cristalina, y que, como les había dicho, es una estructura transparente. Recuerden que no está vascularizada y con múltiples capas. Y como les había dicho, bueno, viene de 3 orígenes: una que es las células de la cresta neural, el ectodermo de la superficie y la mesénquima. Esas son las 3 capas de las cuales se va a derivar la parte de la córnea. Y recuerden que inicialmente se tiene una parte que es una córnea primitiva, la cual se compone de estos, que es el epitelio externo, el estroma primario y un epitelio interno. Ahora, recordemos también que el endotelio de la córnea forma una capa continua, y estas células se encargan de sintetizar grandes cantidades de aguas producidas por el estroma primario, el cual va a aumentar su tamaño, y debido a esto, la captación de agua por el ácido hialurónico va a ser importante. Debido a esto, su tamaño, estas células de la cresta neural van hacia la zona donde empiezan a formar la córnea. ¿Para qué? Para poder generar una proliferación. Y posteriormente, el degradado del ácido hialurónico se cesa con la proliferación, es decir, se para. Y con esto el grosor de la córnea empieza a disminuir. Aquí el estroma se convierte en el estroma secundario debido a una colonización de estos fibroblastos. Posteriormente, estos fibroblastos secretan fibras gruesas de colágeno, tanto células epiteliales como endoteliales. Secretan matriz celular. Estas secreciones, bueno, como ustedes ven aquí, ya la célula madura o la córnea madura está formada por estas capas que nosotros vemos aquí, que es el endotelio corneal, la membrana de Semet, el estroma secundario y la membrana de Bowman, junto con el epitelio externo.
Y en la última semana del desarrollo de la córnea hay un incremento del 40 al 100% del desarrollo, recordemos. Ahora vamos a la parte importante, que viene siendo la parte de la retina, el iris y el cuerpo ciliar. Estas son partes muy importantes también del ojo, que vienen derivadas de otras capas. La capa interna de la copa óptica, que sería donde se va a generar la retina, en este caso aparece y se engruesa. Estas células que nosotros tenemos como células se van a diferenciar de las neuronas a células fotorreceptoras, es decir, van a recibir la luz. En este caso, formándose las células de la retina neural. Y la capa externa, porque recuerden son dos capas, la capa externa y la capa interna. La interna es la que se engrosó y la externa se va a transformar en una capa pigmentaria. Y recordemos que muchos de la parte del desarrollo viene generado por lo que son genes. En este caso, por la influencia del PAC-6, la porción distal de la vesícula óptica se va a invaginar para poder formar esta parte de la capa interna o la capa óptica. Es decir, por influencia del gen, la porción distal de lo que sería la vesícula óptica o los surcos ópticos se invagina para poder formar la pared interna de la capa óptica. Y esta pared se va a engrosar. ¿Para qué? Para que con las células epiteliales y las neuronas se diferencien para ser fotorreceptoras. Y es aquí cuando ya empiezan a ser parte de la retina. Y la capa externa es la que forma la capa pigmentaria de la retina. Aquí está la forma en la que se divide la neurona, que nosotros la podemos ver aquí. La retina neural se divide en conos y bastones. La plexiforme externa, la loquera interna, las células ganglionares y las células de fibras ópticas. La porción óptica de la retina, recuerden que contiene células que van a delimitar el espacio que se había formado anteriormente, que es el espacio interretiniano, y se diferencian de los bastones. Todo esto al final, los bastones llegan a ser mucho más sensibles y más numerosos, llegando a ser como 120 millones, mientras que los conos solo llegan a ser entre 6 y 7 millones, los cuales estos sirven para poder detectar la luz y el color, a diferencia de los bastones. Ahora vamos a la parte que viene siendo el iris y el cuerpo ciliar. El iris, bueno, recuerden que es la parte que le da el color al ojo y rodea parcialmente la superficie del cristalino, es decir, una parte que está detrás. Recuerden que el iris y el cuerpo ciliar no son sensitivos, es decir, que ellos no son los que llevan la sensibilidad del ojo. Lo que sucede con el iris es que el iris rodea la superficie del cristalino y por medio de su contracción y relajación controla la cantidad que pasa de luz. Es decir, esta es una parte muy importante porque no son sensitivos, sin embargo controlan la cantidad de luz que está pasando por él. Y el iris, bueno, recordemos que está compuesto de dos capas, que es una que está pigmentada, una capa epitelial interna, y la otra que no está pigmentada, que es una capa externa. Perdón, al contrario, una capa interna no pigmentaria y una capa externa pigmentaria. El cambio del epitelio del propio iris es superficial a la capa pigmentaria y viene de la cresta neural, que posteriormente va a ser emigrada hacia el iris. Y este estroma va a encontrarse en los primordios del músculo del esfínter, en este caso del dilatador de la pupila. Ahora hablemos del cuerpo ciliar, que se encuentra localizado entre el iris y la retina. Bueno, prácticamente contiene un músculo que está conectado con el cristalino por fibras y ligamentos suspensores. En este caso el cuerpo ciliar se encuentra entre el iris y la retina, y es prácticamente una especie de músculo que está conectado con el cristalino por medio de fibras, que en este caso son los ligamentos suspensorios del cristalino. Vamos a hablar de otra parte importante que aquí podemos ver en la imagen, que es el cuerpo vítreo. Aquí tenemos formado el cuerpo vítreo primario.
El cuerpo vítreo va a ser la aparición desde las primeras etapas del día del desarrollo de la retina y en la cavidad de la copa óptica, invadiéndola con una especie de tejido que viene de la mesénquima, es mesenquimatoso, de forma laxa. A su vez forma una malla fibrilar y esta sustancia va a llenar el espacio entre la retina y el cristalino, y durante su desarrollo es irrigada por este sí es vascular y está formado por la arteria hialoidea y todas sus ramas. Ahora vamos a ver las capas de la parte de la coroides y de la esclerótica. La capa coroidea es una capa interna de células mesenquimatosas, y estas bien están siendo rodeadas por el cáliz óptico. Recuerden que esta es una zona muy vascularizada. Aquí está, como podemos ver en la imagen, la coroides, la retina y la esclerótica. Y la capa esclerótica está formada por células más externas, que son una forma de cubierta blanca formada de colágeno, la cual se conoce como esclera o esclerótica, y tiene como función nada más una cubierta resistente externa al globo ocular, que es la que se continúa con la córnea. Esas son las partes más importantes de lo que viene siendo la embriología de ojo. Recuerden que para que ustedes puedan entender un poco más de esto, está la parte de las bibliografías que vemos aquí en pantalla, que es la embriología clínica de Moore, que es un libro muy bueno. Sin embargo, el Lachman es el libro que más utilizamos para la parte de embriología. Pero si ustedes lo quieren ver, el Lachman es por semanas, y el Moore lo ocupan más por si quieren ver algún tipo de sistema o si quieren un órgano en detalle. Cualquiera de las dos bibliografías es buena, y anexé una más que es la de biología y desarrollo de Bruce. Para que ustedes puedan entender todo esto, cualquiera de las tres bibliografías está ahí la información. Sin embargo, recuerden que son temas bastante complejos, necesitan tener conocimientos de embriología básica, porque de lo contrario pues no van a saber de dónde salen las capas o las derivaciones de estas partes. Espero que el video haya sido de su agrado, y espero que me puedan apoyar dándome siguiéndome en Instagram, y si ustedes tienen alguna duda puedan contactarme a través de él. Les deseo que tengan una muy buena noche.